En el número 202 de la antigua calle Real de Santa Catarina, hoy Francisco Sosa, se localiza la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, nombre que lleva en honor del reconocido historiador y politólogo veracruzano. La casa se levanta en un predio que llevaba el nombre náhuatl de Izotitlán o entre izotes, palma silvestre con que se tejen los sombreros. En tiempos del virreinato, por ahí de 1780, la casa pertenecía a don Juan de Luna Celis, quien en el terreno tuvo una pequeña fábrica de papel. En el México independiente, en pleno siglo XIX, la casona fue adquirida por la familia Espinosa de los Monteros. Años más tarde, en 1902, don Francisco Armida se mudó aquí con su familia, conservando el viejo casco original y la antiquísima cruz atrial que permanece en el primer patio de la casa. Los grandes cambios llegaron en la década de 1940, cuando la familia Armida comenzó a ampliar la casa para poder alojar a todos sus miembros, respetando siempre el viejo estilo colonial. Don Francisco Armida vendió la propiedad al PRI, que la utilizó como casa de campaña para la candidatura a la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Una vez ganadas las elecciones, se donó a la delegación para fines culturales y hoy en día es una de las casas culturales más hermosas e importantes de la Ciudad de México. La misión cultural de la casa comenzó en julio de 1985, cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid donó la casa y los terrenos para que se fundara una casa de cultura. A partir de entonces se dio inicio a una intensa y cotidiana labor de formación cultural para la comunidad coyoacanense y para todos aquellos que día a día visitan y disfrutan sus espacios. Dentro de este espacio se ofrecen conferencias, cine, teatro, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros, reuniones de trabajo, muestras de danza, seminarios, recitales musicales y de coros. También ofrecen numerosos talleres de actividades artísticas y culturales como guitarra, óleo, canto, teatro, ajedrez, idiomas, diversos estilos de baile, fotografía, disciplinas como yoga y tai chi, entre otros. La Casa de Cultura cuenta con 3 galerías de arte. La primera lleva el nombre de Alfredo Ramos Martínez, en honor del pintor impresionista regiomontano. La segunda fue llamada Guillermo Kahlo, en memoria del famoso fotógrafo porfiriano. La tercera, Miguel Álvarez Acosta. Recuerda al ilustre potosino que fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes en la década de los 50, promotor incansable del arte mexicano. La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles está compuesta por 6 edificios que contienen 50 habitaciones. Cuenta con 2 salas de exposiciones temporales, 2 salones de usos múltiples, la cruz atrial que data de 1786, 3 murales, fuentes, múltiples jardineras y áreas verdes flanqueadas por esculturas. Tiene 8 chimeneas, 3 teatros y una biblioteca.
La casa cuenta también con una vistosa cocina mexicana forrada de talavera poblana y un restaurante. Jesús Reyes Heroles nació en Tuxpan, Veracruz, el 3 de abril de 1921, muriendo en Denver, Colorado, el 19 de marzo de 1985. Fue un destacado político, jurista, historiador y académico mexicano, padre del economista y funcionario Jesús Reyes Heroles González Garza y del escritor y analista político Federico Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles se recibió como abogado con mención honorífica en 1944 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Derecho en Argentina en 1945, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Nombrado miembro número /4 de la Academia Mexicana de la Historia en 1968 y honorario de la Real Academia de la Historia de Madrid en 1969. Le fue también otorgado el doctorado honoris causa de la Universidad de Alcalá de Henares en 1981. En la casa existen además dos grandes espacios para usos múltiples: el Salón José María Morelos, en reconocimiento al así llamado Siervo de la Nación, líder e iniciador del movimiento independentista de nuestro país, y el Salón Salvador Novo, en honor al poeta, ensayista y literato coyoacanense, impulsor de la cultura mexicana, cuya vida y obra marcó el ambiente artístico del México de mediados del siglo XX. En estos espacios tienen lugar presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, así como recitales y conciertos. Jesús Reyes Heroles en su vida profesional ocupó diversos cargos, empezando como asesor en la Secretaría del Trabajo en 1944 bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y de la Presidencia de la República en 1952 con Adolfo Ruiz Cortines, quien también le encomendaría la jefatura de Estudios Económicos de Ferrocarriles Nacionales de México de 1953 a 1958. Ese mismo año, ya con Adolfo López Mateos, fue subdirector general técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y más adelante resultó elegido como diputado federal dentro de la 45 legislatura, de 1961 a 1964 por el Partido Revolucionario Institucional, representando a su estado natal. Asumió la Dirección General de Petróleos Mexicanos de 1964 a 1970 con Gustavo Díaz Ordaz, creando en 1965 el Instituto Mexicano del Petróleo. Asimismo, asumió la dirección del Combinado Industrial de Ciudad Sagún, Hidalgo, de 1970 a 1972, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de 1972 a 1975 y la Dirección General del IMSS de 1975 a 1976 con Luis Echeverría. Su responsabilidad más importante fue la de secretario de Gobernación en el periodo de José López Portillo de 1976 a 1979. Finalmente fue secretario de Educación Pública en el mandato de Miguel de la Madrid de 1982 a 1985. En 1972, Luis Echeverría lo llama para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el que se desempeñó en diferentes puestos desde 1939, en que aún era el Partido de la Revolución Mexicana, comenzando como secretario particular de su entonces líder, Heriberto Jara Corona, con apenas 18 años de edad.
Dentro del PRI, la figura de Jesús Reyes Heroles es vista hasta la fecha como la del mayor ideólogo que dicho partido ha tenido en su existencia, por su preclara defensa de la obra social e institucional de la Revolución Mexicana. Conocedor de la historia de México, su firme oposición a los intentos reeleccionistas de Echeverría ante la sucesión presidencial fue inevitable y expresada en uno de sus discursos, famosos por su carga de citas, pasajes y mensajes, pronunciado en la conmemoración del 58 aniversario de la Constitución, el 5 de febrero de 1975, lo cual precipitaría su relevo al paso de los meses. Jesús Reyes Heroles enfermó de cirrosis hepática y cáncer de pulmón, falleciendo a los 63 años el 19 de marzo de 1985 en Denver, Colorado, a donde viajaba para recibir tratamiento. En 1996, el Fondo de Cultura Económica, casa que publicó el grueso de sus textos, comenzó la edición de varios tomos con las obras completas de Reyes Heroles, prologados por la historiadora Eugenia Meyer. La Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán es un sitio que debemos de recorrer de principio a fin.